Estamos listos. Abran su Biblia en el capítulo 11 del libro de los Hebreos y vamos a analizar del versículo 8 al versículo 19 y vamos a hablar algunos de los aspectos de la fe de Abraham. Quizás no termine en esta tarde, pero ya vamos a tener todo el tiempo, todo el año para analizar estos aspectos de la fe de Abraham. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 8: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Pudiéramos mencionar a cada uno de estos, de los héroes de la fe que están en este capítulo 11, pero creo que nos tomaría mucho tiempo, así que vamos a mencionar solamente a algunos y especialmente a Abraham. La semana pasada hablábamos de Moisés, ahora vamos a hablar de Abraham y vamos a estudiar algunos aspectos de la fe de Abraham. Vemos nosotros en la Biblia que aquí, en este capítulo 11, quedaron estampados los nombres de hombres de fe que desde Abel hasta los mártires de Jesús, los cuales pudieron verdaderamente demostrar por qué ellos ahora están inscritos eternamente en el libro de la vida. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y Santiago, cuando escribió esto, le puso énfasis para que los cristianos, para que los creyentes supiéramos, entendiéramos y pudiéramos darnos cuenta que es imposible decir creo en Dios. Vean ustedes que es muy importante para nosotros. Soy cristiano, amo a Dios, voy a la iglesia y llevar una vida contradictoria. Es muy importante que nuestra vida y nuestro testimonio vayan de acuerdo con lo que nosotros profesamos. A lo que nosotros vemos aquí, necesitamos entender esta parte, esta área muy importante de nuestra vida. Entonces no podemos nosotros vivir contrariamente a lo que nosotros creemos o lo que nosotros estamos profesando. Muchos dicen que creen en Dios, pero lo tengo que decir porque es muy importante, ojalá que cada uno de ustedes aprenda esto, que muchos dicen que creen en Dios, pero son ateos en la práctica y necesitan madurar en esa área de su vida espiritual. Nuestra fe, dice la Biblia, debe de estar acompañada de acciones. Por eso es que la Biblia dice que la fe sin obras, o sea, la fe sin actuar, sin moverse, sin demostrar que estás creyéndolo a Dios, es muerte. Si Abraham hubiera dicho: te creo Dios con todo mi corazón y te amo, y se hubiera quedado pasmado en la ciudad sin salir de ella, entonces no es verdad que hubiera creído. Sin embargo, dice la Biblia que Abraham creyó e inmediatamente obedeció a la orden de Dios. Entonces necesitamos estos componentes de nuestra vida espiritual para que nuestra fe sea una fe bíblica 100%. Y vamos a aprender en esta noche del más grande de los héroes de la fe. Y es tan grande, de acuerdo a la palabra de Dios, que el nombre de Abraham, o a Abraham se le llama el padre de la fe. Y todos nosotros descendemos de Abraham por la fe. Nosotros somos hijos de Dios precisamente por la fe de Abraham. Y Abraham, este es el prototipo, pudiéramos decir, el patrón, el ejemplo máximo que existe acerca de lo que es la fe.
Si ustedes leen en la Biblia, se van a dar cuenta que es precisamente Abraham este prototipo, este patrón. Y pudiéramos con toda certeza, con toda objetividad decir que lo que Abraham hizo es digno de que nosotros sigamos ese ejemplo y que aprendamos de él. Este patrón que es Abraham es el ejemplo máximo que existe acerca de la fe cristiana. Y entonces, si es este hombre, este patrón, es lógico que aprendamos de su vida y que aprendamos también acerca de lo que es vivir por fe. Y vamos a aprender algunos conceptos de Abraham, del capítulo 8, de este capítulo 11, del versículo 8 hasta el versículo 19. Así que vamos a irlo parafraseando. Probablemente nos tome algún tiempito, pero vamos a hacerlo. Dice, donde leíamos versículo 8 de este capítulo 11, por fe Abraham, siendo llamado, o sea, Dios lo llamó, como nos llamó a cada uno de nosotros, Dios lo llamó y vemos que cuál fue la reacción de Abraham. Obedeció inmediatamente para salir del lugar donde él estaba para poder recibir la heredad que Dios les había prometido a los israelitas. Y vemos que es importantísimo que nosotros aprendamos esto acerca de la fe de Abraham. Por eso aquí está descrito todo el patrón completo de la fe. Por ejemplo, vamos a ir aprendiendo de estos conceptos de la fe de Abraham. Y número uno, vamos a aprender lo que es el peregrinar de la fe. En este versículo 8 está descrito esto. Vamos a aprender este primer concepto, número uno, el peregrinar de la fe. Si alguien nos dijera, fíjate que voy a ir a un lado, pero no sé a dónde ir, o no sé a dónde voy, ¿qué pensaría usted de esa persona? ¿Cómo es posible? Vean ustedes que esto es exactamente lo que hizo Abraham. Por eso es que nosotros los cristianos, hay personas que dicen que vamos sin rumbo, que no sabemos ni a dónde vamos, que estamos locos. Pero óigame bien, yo creo que la fe de Abraham nos enseña a nosotros lo que realmente significa peregrinar de la fe, lo que es el peregrinar de la fe. Cualquiera pudiera decir, ¿cómo está eso? Que vas a donde no sabes y no sabes ni a dónde vas. Entonces, cuando esto sucede, vemos que cuando decimos nosotros, por ejemplo, si yo le digo voy para tal lugar, para mi casa, no voy a ir por el Freeway 5, el 91, y me bajo en tal y tal lugar y llegar a mi casa, pero que alguien pueda decir voy pero no sé a dónde voy. Entonces, si esto sucede, cualquiera pudiera decir no vas a ningún lado, porque si vas a un lado tendrías que saber a dónde vas. Pero sin embargo, si tú ves a dónde vas, si tú sabes lo que te espera en el reino de los cielos, entonces nuestra vida cristiana, pudiéramos decir, ya no es una vida de fe. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Por eso cuando el apóstol Pablo tuvo una experiencia sobrenatural y vio lo que le espera a los hijos de Dios, lo que él vio fue indescriptible. Por eso es que no sabemos qué es lo que nos espere en el reino de los cielos. Sabemos que hay grandes promesas, pero no sabemos en sí las sorpresas que Dios nos tiene preparadas. Cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 del libro de los Génesis, vean ustedes lo interesante, cómo Dios lo llamó. Y esto es precisamente lo que nosotros en esta tarde vamos a aprender. Dios le dice a Abraham en el capítulo 12, sal de tu tierra, de tus parientes,
deja tu casa, deja todo lo que tienes al lugar que yo te voy a mostrar. Pero vemos que Dios no le dio detalles hacia dónde iba. Por eso, cuando usted diga, usted oiga decir a alguien, fui al cielo, mi hermano, y vieran lo que vi, no le crea, son mentiras. Son mentiras. Se me hace que eso no es bíblico. La Biblia dice que nos esperan cosas que ojo no vio, que ojo no vio, ni oído yo, y que ni siquiera han pasado por la mente del hombre. Cuando Dios llama a Abraham, vemos que no le da detalles, sino que solamente le da una promesa y le dice: haré de ti una nación grande, te he de bendecir, te engrandeceré y serás de bendición. Pero vemos que no le dijo a dónde iría. Así es como trabaja nuestro Dios. Y desde el principio del llamado de Dios nos deja claramente establecido que el cristiano, que el que ha creído en Dios, es un peregrino y advenedizo en esta tierra. ¿Cuántos creen que somos peregrinos y advenedizos? Y esto es lo que debe de bastarnos. Es lo único que usted tiene que saber. No piense en otra cosa. Simplemente piense: soy peregrino y advenedizo en esta tierra. Voy a estar por muy poco tiempo aquí. Voy de pasadita. Eso es lo único que debe de bastarle. Saber, lo único que sí debe de saber es que usted va camino al cielo. Toda persona que camina con Dios camina por fe. Es inevitable. Y la Biblia dice que no podemos nosotros agradar a Dios si no caminamos por fe. Y nunca el cristiano sabe qué es o qué será del día de mañana. Dios nunca revela el día de mañana. Cristo le dijo a sus discípulos: escuche esto, cada día trae su afán. O sea, no se afanen por el día de mañana, no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de vestir. No se preocupen, cada día trae su afán. Lo que es el día de mañana, nadie lo sabe. Dios nunca revela lo que va a ser el día de mañana. Esto nos hace todavía más peregrinos y más advenedizos. Estamos a la expectativa, estamos a expectas de Dios, dependemos completamente de Él. Por eso la Biblia dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, Dios está enfocado en el hoy, en el momento, en el instante, en lo que estamos viviendo en este momento. Y la razón por la que Él quiere que vivamos así es porque quiere que aprendamos a depender de Él. Fíjese bien que esto es muy importante para nuestra vida. De esta misma forma venía Israel en el desierto, sin tiendas, sin Walmart, sin Sam's, sin Costco. No había absolutamente nada en su alrededor. Pero la Biblia dice que Dios cada día les daba su alimento, pancito rico, recién preparado del cielo. Ellos ni siquiera podían guardar pan, fíjese bien, para el día siguiente. Dios les decía: no guarden nada para mañana. Uy, esto es interesante. Quiere decir que entender que nosotros estamos peregrinando por fe significa que estamos viviendo al día con Dios. Estamos viviendo al día. Estaban ellos en un mundo totalmente aislado, y es precisamente como los cristianos tienen que aprender a vivir en esta tierra. Israel estaba completamente aislado, totalmente aislado, porque ellos tenían que aprender una lección. Escúchenme muy bien, la lección de Abraham, y que conocieran en ese lugar la presencia y el poder de Dios. Dios quiere que vivamos al día para que aprendamos, óigame bien, para que aprendamos a disfrutar de su gloria, de su presencia, de su provisión, de su fortaleza, del poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Así quiere Dios que caminen los cristianos. Si estás preocupado por el día de mañana, te vas a frustrar.
Por eso es que muchos se pierden de disfrutar de la presencia de Dios, se pierden de disfrutar del servicio de Dios porque están preocupadísimos por el día de mañana. Hoy no puedo hacerlo, hoy no puedo servirle a Dios, hoy no puedo ir a la iglesia, hoy no puedo orar, hoy no puedo leer la Biblia porque mañana tengo que tener la provisión que necesito, y si no voy, ¿qué voy a comer? ¿Ha escuchado esta frase usted? Ay Dios, ayúdanos. Dios quería que vivieran de esta forma para que experimentaran y aprendieran la lección de Abraham. Y aquí es donde nosotros vemos cómo Dios a nosotros también nos está entrenando para que aprendamos esta lección, para que entendamos que las cosas temporales no nos van a llevar a ningún lugar. No tenemos aquí, dice la Biblia, una ciudad permanente. No somos de esta tierra. El mundo no nos pertenece. El mundo no es nuestro hogar. Nuestra estancia aquí en la tierra es temporal. Muy temporal. De hecho, Santiago dice que la vida en la tierra es como una flor que crece, se pone bella, preciosa y se marchita y se acabó. O como el vapor que se desaparece. Entonces la sumisión de Dios a Abraham vemos que era asombrosa por la forma en que él inmediatamente captó lo que Dios le estaba diciendo. Cuando Dios le dijo, salte y comienza a caminar conmigo, nunca dijo Abraham, déjame pensarlo, a ver qué pasa, a ver si puedo, sino que Abraham dice que obedeció de inmediato. Cuando salió, dice la Biblia que él no sabía a dónde iba, sin pensar ni siquiera cuál sería su destino, le obedeció a Dios. Y mientras nosotros no podemos comprender esto, no vamos a poder caminar con Dios. Escuchen, esto es muy importante. Muy importante. Mientras nosotros no podamos entender y captar el llamado que Dios nos hace, nunca vamos a poder caminar con Él. La vida cristiana tiene que ser así. Tiene que ser un peregrinar por la fe todos los días, como decía anteriormente, todos los días, porque todos los días recibimos órdenes de Dios. Usted, cuando está al día con Dios, cuando lee la Biblia todos los días, cuando ora a Dios todos los días, cuando mantiene una vida devocional ardiente en el Espíritu, usted está recibiendo todos los días órdenes de Dios. Si te pierdes 2 o 3 días o 4 días de tener esa comunión con Dios, escúcheme bien, pierdes el rumbo. Pierdes la comunión con Dios y comienzas a tomar decisiones equivocadas en tu vida. Comienzas a equivocarte y comienzas a pagar las consecuencias por no mantener, escúchame muy bien, una comunión profunda con Dios todos los días de tu vida. En el Salmo 1, y Josué también lo dijo, que nosotros deberíamos de tener nuestra mente llena de la palabra de Dios, porque sería como una fuente que fluye, y cuando un día deja de fluir esa fuente, la cosa cambia y es diferente. Imagínate, si dejas un día, ahora si dejas 2, 3 días, o 4 días, o un mes, una semana, ¿qué sucederá con tu vida espiritual? Entonces vas a aprender que estás alejándote de Dios y te vas a dar cuenta que Dios todos los días nos da órdenes, pero si nos mantenemos en comunión con Él. Solamente así vas a estar recibiendo órdenes de Dios. Cómo dirigirte, cómo caminar, cómo actuar, cómo mantenerte espiritualmente fuerte todos los días. Por eso es importante que si no lees la Biblia, si no oras, puedes perderte y puedes perder el rumbo de tu vida espiritual. El llamado de Dios a Abraham no solamente tenía que comprender lo que es peregrinar o comprender su peregrinar, sino que también fue un llamado soberano que Dios le hizo. Dios le llama a Abraham cuando vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos.
los familiares, los tíos, los abuelos, los compadres, las comadres, todos los que habitaban en ese lugar eran idólatras. Mire de dónde lo llamó Dios a Abraham. Todos, según el capítulo 24 del libro de Josué, óigame bien, esto es interesante. Todos estos personajes que acabo de mencionar, que estaban rodeados, que Abraham estaba alrededor de ellos, dice la Biblia que estos habían sido antiguamente, capítulo 24 del libro de Josué, versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de la otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abán y Nacor, y todos servían a dioses extraños. Wow, ¿de dónde lo sacó Abraham? ¿De dónde lo sacó Dios? Todos, absolutamente todos, eran idólatras. Sin embargo, el Dios de Abraham, cuando le hace el llamado en medio de tanta familia, de tanta idolatría, escoge a un hombre y lo saca de esa familia de idólatras. Y comienza a entrenarlo para que de sus lomos, para que a través de su vida, de su fe, de su confianza y de su llamado, fuera fundada la nación de Israel. Impresionante lo que sucedió con Abraham. Y la pregunta es: ¿cómo comenzó el evangelio en mi casa y en tu casa y en nuestras familias? ¿Qué éramos? Éramos una familia de idólatras. ¿Y qué hace Dios? Salva a uno, salva a Pancho, salva a Juan, salva a otro, para sacarlo de esa familia espiritualmente. Y con el estudio de la Biblia te comienza Dios a alimentar, a entrenar, a revelarte su voluntad para ayudar a tu familia y también sacarlos, rescatarlos de ahí, de ese lugar donde se encuentran. Y es así como comienza Dios y como siempre ha trabajado. Vemos, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 34. Quiero que vayan ustedes conmigo a esta porción del libro de Mateo capítulo 10 y versículo 34. Vean este principio que Dios utiliza en el libro de Mateo. Dice de esta manera, 10:34: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. Vean ustedes aquí lo interesante: no he venido para meter paz sino espada, porque he venido a hacer disensión del hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Con que ya te lavaron el cerebro, comienzan a decir, cuando Dios nos sacó de la idolatría. O traidor, o no falta qué títulos te pongo. Pero vemos entonces que este principio Dios ya lo había establecido, Dios ya lo había hecho con Abraham. O sea que no es nada extraño que Dios, al sacarnos del lugar donde estábamos, de la idolatría, vemos que inmediatamente comienza este tipo de disensión con nuestros familiares. Versículo 37: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hija o hijo más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. El que recibe al que yo envío, a mí recibe. Vean ustedes aquí la importancia que tiene. Vemos cómo nuevamente este principio de Dios está establecido. La espada que divide es la luz de las tinieblas. Porque el evangelio es la luz que recibimos, y cuando la familia ve esto, la relación a veces se hace hostil entre nuestros familiares.
Y comienzan a decirnos, no vengas ahora con eso. Yo voy a seguir la religión de mis padres hasta que me muera. Y yo no voy a traicionar a mi familia. No voy a traicionar a los principios que mis antepasados me dejaron. Siendo entonces más fuerte y más poderosa la tradición que la palabra de Dios. Pero la Biblia, cuando llega a la vida del hombre, entra y forma una disensión. Comienza una guerra espiritual en tu vida, de tal manera que hasta a veces sientes como que todo se viene en contra de ti. Y los enemigos número uno de los que se entregan a Cristo son los de su casa, los familiares. Y comienza entonces la guerra espiritual en tu propia casa, por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tenemos que aprender que hacer la separación entre la luz y las tinieblas es muy importante. Dice el versículo 38, el que no toma mi cruz, o el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, el que no toma su cruz y me sigue, o sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa? Que no eres digno de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque lo quieres seguir sin cargar la cruz. ¿Cuál es la cruz? El instrumento de tu muerte, el instrumento de tu ego, de tus propias decisiones, de querer andar libre, de querer hacer lo que quieras, sin importarte que estás sirviendo a un Dios que es santo y que requiere de santidad en nuestras vidas. Esa es la cruz de Cristo. No estoy hablando de un fetiche cruciforme. Entonces, cuando esto comienza a suceder en nuestra vida y no entendemos, no crucificamos, por eso decía el apóstol que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso quiere decir que nosotros estamos en un ambiente donde estamos cada día muriendo más. Pablo decía, cada día muero, o sea, cada día crezco, maduro, cada día voy desarrollándome, cada día abandono más el pecado, cada día crezco más en Cristo y voy con este crecimiento apartándome más y más de la maldad. Pero si esto no sucede en nuestra vida, si no matamos el ego, si no dejamos que mueran esas cosas, Cristo, óigame bien, a Cristo no se le puede seguir de esa forma si no estamos muriendo todos los días. Si no estamos muriendo todos los días a nuestro ego, ¿al qué dirán? Al querer quedar bien con la familia, con el compadre, con la sociedad, con la comadre que me invitó a un bautismo y si no voy se va a sentir. Entonces, cuando no aprendemos este sistema de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta que no podemos servir a dos señores, porque con uno vas a quedar mal. Cuando Abraham salió de su casa, su familia, ¿se imaginan lo que le dijo? ¿A dónde vas? Pues no sé, ya me voy. Dios quiere que la vida de fe comience cuando comenzamos a romper con el sistema idólatra del mundo. Se lo voy a volver a repetir. Dios quiere que la vida de fe comience en cada uno de nosotros. Óigame bien, cuando comenzamos a romper con el sistema de idolatría del mundo, ahí comienza la vida de fe. Cuando comienza a cortar las cosas que pertenecen al mundo, cortar con el mundo de la idolatría, estás comenzando a vivir por la fe. Y dice capítulo 12 del libro de Romanos, óigame bien, versículo 1 y versículo 2 de este capítulo del libro de los Romanos. Fíjese bien, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, por vuestro Señor Jesucristo, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo,
Óigame bien, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a lo que es la vida sobre la tierra, sino más bien, óigame bien, reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La santidad demanda separación del mundo. Decirle no a todo lo que el mundo nos ofrece, porque es la manera más racional para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros rompemos con todo el sistema de idolatría del mundo, entonces es ahí cuando comenzamos a caminar por la fe. Por eso dice el versículo 2 que es vuestro racional culto. O sea, la palabra no os conforméis del griego significa no permitan que el mundo los moldee. El mundo tiene un patrón y es la fama, el poder, el gozo, el pecado, la inmoralidad. Sino que transformen su manera de pensar. Y cuando leo la Biblia comienzo y me doy cuenta que comienza radicalmente a cambiar mi manera de pensar, y comienza a cambiar mi corazón, comienzan a cambiar mis pensamientos, y comienzo a alejarme más y más del mundo que me rodeaba antes de conocer a Cristo. ¿Y qué sucede? Dice el versículo 2: vas a comprobar lo que Dios quiere para tu vida, para que comprobéis, para que no digas me lo dijo fulano, sino que yo lo experimenté por mi propia cuenta. Para que experimentéis, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. En otras palabras, ningún cristiano va a conocer la voluntad de Dios si no está comenzando a renovar su forma de pensar. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, vayan ustedes conmigo, 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14, vean ustedes lo que dice el apóstol. No os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué compañía tiene la luz con las tinieblas? Fíjense ustedes, Dios comienza a sacar las tinieblas de nuestras vidas cuando comenzamos a relacionarnos con Él, cuando le obedecemos, cuando le creemos a Él, cuando le decimos sí a Dios y comenzamos a caminar con Él. Y esto es algo precioso para los hijos de Dios. ¿Y qué concuerda Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, porque Dios dijo, habitaré en ustedes. Yo voy a habitar en ustedes. Y desde ese momento nos convertimos en templos del Espíritu Santo. O sea, los cristianos no deben de ligarse a no cristianos en cualquier empresa o relación que tenga que ver con el detrimento o el daño moral del testimonio cristiano. Esto era en especial importante para los corintios a causa, óigame bien, de las amenazas de los falsos maestros y la idolatría que los rodeaba, y enseñarles que tales alianzas religiosas iban a impactar sus vidas, o sea, son incompatibles con lo que un cristiano está practicando, con lo que un cristiano vive. Los cristianos, al ser salvos, deben desvincularse de todas las formas de religión falsa y romper por completo su asociación con toda clase de hábitos pecaminosos y costumbres idólatras. Somos los hijos de Dios. Esto fue exactamente lo que hizo Abraham. Salió de su tierra y de su parentela, porque ya vimos Josué 24:2, todos, absolutamente todos en esa región eran idólatras, y Dios lo llamó para que saliera de ahí. Ven, sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja a los compadres, deja a la comadre,
deja a los obreros, deja a todos, vente para mostrarte lo que quiero hacer contigo. Y es el mismo llamado que Dios está haciendo a cada uno de nosotros. Quiere que aprendamos a desvincularnos de todo lo que tiene que ver con la idolatría en lo que es el ambiente espiritual que nos rodea. Con esto termino, porque vamos a seguir hablando de los aspectos de la fe de Abraham. Cristo nos dio un mandamiento: sean imitadores de mí como hijos amados. Y nosotros estamos imitando a Cristo. Y estamos caminando por fe. Estamos por fe y no por vista. Pónganse de pie en esta tarde para darle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Número uno, porque mi hermano pudo venir bien. Gracias a Dios que ya está aquí con nosotros. Gracias por su vida, por todo lo que han hecho por nosotros. Se los agradecemos muy profundamente. Y pues este domingo